Zofar, uno de los amigos de Job, ha concluido en el capítulo 20 con su segundo discurso, en el cual nuevamente él da algunas de las tradiciones y cita algunos de los proverbios más comunes. Reitera también algunas de sus acusaciones en contra de Job. Él pregunta, ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra. Esto lo encontramos en el versículo 4 del capítulo 20. ¿No sabes que el hombre ha sabido esto desde siempre? Está volviendo a algún proverbio antiguo y demás. También cuando expresa que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. La insinuación que hace allí Zofar es acerca de Job como un hombre realmente malvado. Está diciendo, en otras palabras, que él es un hipócrita. Luego hace acusaciones contra Job, nuevamente en el versículo 19. Y nosotros leemos, porque él ha oprimido y olvidado al pobre, porque él ha quitado violentamente la casa que él no construyó. Es decir, él ha hecho una exclusión contra algunas personas pobres. Y así concluyendo en el versículo 29, dice, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Esta es la calamidad y la destrucción que vendrá sobre él por hacer estas cosas malvadas. Llegando entonces a nuestro pasaje del día de hoy, en el capítulo 21, desde el versículo 1 al 3, nosotros leemos, entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. Ya ha tenido suficiente Job con estos amigos, entre comillas, y él realmente ya no es muy amable en cuanto a los comentarios que ellos hacen. Ahora, yo puedo de alguna forma comprender la posición de Job. Job lo que busca es compasión. Él busca comprensión, pero no es lo que obtiene de ellos. Ellos solo le están diciendo que están convencidos en su mente que él, es decir, Job, es un hombre malvado, un hombre impío. A pesar de que ellos no pueden señalar por qué, y a pesar de que él los está desafiando a que ellos le señalen su maldad, ellos no pueden hacerlo. A pesar de esto, están convencidos de ese hecho. Y el mismo Job no los puede convencer de lo contrario. Así que, permítame hablar, y luego que yo haya hablado, entonces, búrlense. Eso es lo que le dice Job. En el versículo 4, leemos, ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. Estimado oyente, Job muestra aquí la falacia de todo el argumento que aquellos amigos están poniendo en su contra, porque los argumentos son estos, que los rectos prosperan. Es decir, si usted realmente es un hombre recto, usted tendrá prosperidad. Eso es lo que sigue. Y también que si usted es malvado, entonces seguramente vendrá sobre usted la calamidad. De esa forma, cualquier calamidad que tenga en su vida, eso será una clara señal de su maldad. Toda prosperidad es una clara señal de rectitud. Así entonces vemos esta filosofía básica falaz. En el Nuevo Testamento encontramos que se habla contra esta misma filosofía. Como aquellos que piensan que la santidad es un medio de ganar, es un medio de prosperar económicamente. El apóstol Pablo, cuando le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 5, dice, apártate de los tales.
Ahora Job está echando abajo toda su filosofía, solo señalando hechos básicos, y esos hechos son estos. A partir del versículo 7 leemos: ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría, salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Estimado oyente, en otras palabras, está diciendo que ellos no tienen ningún sufrimiento prolongado en el momento que mueren. Dice que ellos viven, sus hijos son felices, danzan, cantan, viven la vida. Ellos son los malvados, pero parece que ellos son los que son prósperos. Y luego ellos mueren de repente en vez de tener un largo sufrimiento, una larga agonía, alguna muerte lenta. En el versículo 14 leemos, dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? En otras palabras, podemos decir lisa y llanamente que ellos desprecian a Dios. Ellos están evitando a Dios. Dicen, hey, ¿por qué tengo que servir a Dios? Mira, yo soy feliz, tengo todo lo que quiero. ¿Por qué habría de necesitar a Dios? Mejor que Dios vaya a darse un paseo en lo que se refiere a mí. Yo no lo necesito. Por eso Job señala que así son los malvados. Ustedes dicen que los malvados son eliminados, que los malvados son malditos. Pero esperen un momento, eso no es lo que yo he observado. Muy por el contrario, las personas malvadas prosperan abundantemente. De hecho, es bueno que miremos en el Salmo 73, y allí vemos una situación que hizo que el salmista Asaf casi tropezara. Si usted quiere, por un momento le invito, estimado oyente, a que vaya al Salmo 73, lo busque mientras estamos conversando, y usted verá allí que el salmista está observando muchas de las mismas cosas que Job dice aquí acerca de la maldad, cuando él declara: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En otras palabras, ese salmo empieza con una verdad básica, fundamental. Yo sé esto, Dios es bueno. Yo sé esto. Es importante también, estimado oyente, que usted sepa esto. Es importante que usted tenga ciertas verdades fundamentales en las cuales afirmarse, sobre las cuales usted pueda recostarse, porque usted no siempre habrá de entender las cosas que llegan a su vida. No siempre comprenderá por qué ciertas cosas le suceden a usted. Usted no comprenderá en ciertas ocasiones. Así que, cuando ocurra que usted se enfrente a algo que no comprende, usted tendrá esas verdades fundamentales en las cuales apoyarse. Y esta es una: Dios es bueno. Esto es lo que yo sé. Esto es lo que el salmista dice: ciertamente es bueno Dios. Pero, note cómo sigue. En cuanto a mí, mi base o mi fundamento casi se me fue. Mis pasos, dice en otras palabras, parafraseando un poco la Biblia, mis pasos estuvieron cerca de resbalar. Yo envidiaba a los necios. Cuando yo veía la prosperidad de los malvados, yo tenía envidia. No hay
ataduras para la muerte de ellos. Es más de lo mismo, ellos no atraviesan esos largos periodos de sufrimiento antes de morir. Parece que mueren rápido, sin sufrimiento. Su muerte es firme, es segura, es inmediata. No tienen problemas como los otros hombres. Tampoco son mortificados como otros hombres. Por consiguiente, el orgullo los rodea como si estuvieran atados con una cadena de orgullo. La violencia los cubre como un vestido. Sus ojos sobresalen con gordura. Ellos tienen más de lo que el corazón pudiera desear. Ellos son corruptos. Ellos hablan malvadamente acerca de la opresión. Ellos hablan altivamente. Ellos ponen sus bocas contra los cielos. Su lengua recorre la tierra. Y ellos dicen, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Se da cuenta? El salmista observa más de lo mismo que observó Job, que las personas malvadas a veces prosperan. De hecho, a veces ellos prosperan abundantemente. Job dice, sus hijos crecen delante de ellos, no tienen ningún problema, son bendecidos, y ellos maldicen a Dios. Ellos dicen, ¿por qué necesito a Dios? Yo no necesito a Dios. Soy feliz como soy, como vivo, estoy satisfecho. Aquí el salmista en el Salmo 73 está observando lo mismo y dice, casi me destruye, casi me provoca tropezar cuando vi esto. Es que esto lo estaba llevando a falsas conclusiones, porque llega a decir, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En otras palabras, no reditúa nada intentar servir a Dios. El malvado lo pasa bien. Aquí estoy yo intentando hacer lo que es correcto y todo el tiempo estoy en problemas. Soy mortificado, todo me sale mal, no puedo pagar mis cuentas. Es decir, no sirve de nada servir a Dios. Parece que eso es lo que sugiere el salmista. Pero luego dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Se da cuenta? Lo que ocurre es que nuestro problema es que nuestra visión muchas veces es demasiado pequeña, demasiado estrecha. Nosotros solo vemos aquello que se ve a simple vista, aquello que nos hace tropezar. No podemos comprender las desigualdades de la vida. No podemos comprender por qué las personas malvadas prosperan y por qué las personas piadosas sufren. Hay desigualdades que yo no comprendo. Pero, estimado oyente, yo tengo un fundamento. Yo sé que Dios es bueno, sé que Dios es recto, sé que Dios es justo. Pero no sé por qué las personas buenas y piadosas tienen que sufrir. Yo no sé por qué las personas impías que realmente maldicen a Dios, que no quieren saber nada con Dios, muchas veces son prosperadas y mucho. El salmista dijo, hasta que fui al santuario del Señor. Casi fue eliminado, casi lo hizo tropezar todo eso. Ahora, nos preguntamos, ¿qué fue lo que descubrió cuando fue al santuario del Señor? Él descubrió el resultado final, el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos. ¿Se da cuenta? Está mirando más allá. Ahora ve la eternidad y la visión a largo plazo. Cuando miro más allá del día de hoy y de mañana, cuando miro la eternidad y veo cuál es el fin de la maldad, créame, entonces ya no soy envidioso de los malvados. ¿Cómo podría envidiar a los malvados
que son echados en el infierno? Bien dice este salmo, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Así que, estimado oyente, yo no puedo ya ser envidioso de ellos cuando veo cuál es el resultado final de ellos. Y créame, esto es lo que debería ser para usted, ir al santuario de Dios. Debiera ser una gran experiencia para usted. Muchas veces nos encontramos abatidos en nuestras relaciones con el mundo, con el trabajo, en la escuela y demás. Llegamos el domingo a la mañana a la iglesia arrastrándonos, destruidos, lastimados, por el contacto con ese mundo extraño de allí afuera. Porque de hecho nosotros, estimados oyentes, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nosotros vivimos realmente en un mundo que es extraño para nosotros. Este mundo es diferente a Dios. Está totalmente enajenado de Dios. Y si usted está viviendo una vida de comunión con Dios, usted se encuentra a usted mismo viviendo en un mundo extraño. Ahora, cuando venimos al santuario de Dios, eso debería ser siempre un lugar donde Dios amplía toda nuestra perspectiva. Yo comienzo a medir las cosas no por ese pensamiento o esa forma que tengo de decir, oh, qué semana tan dura me tocó vivir, sino que comienzo a mirar las cosas desde el punto de vista de la eternidad. No fue una semana dura y la vida es tan corta. Yo pronto habré de estar con el Señor en las glorias de su reino. Oh, qué afortunado soy de haberle conocido, qué dichoso soy de que Dios me ame y me haya escogido para que yo sea su hijo y viva con él por siempre y siempre. ¿Se da cuenta usted? Tiene un plazo muy largo, la eternidad. Y usted se da cuenta, a veces desde esta estrecha perspectiva, que muchas veces ocurre en el mundo, y mira y no puede contemplar todo el espectro. Solamente tenemos esa perspectiva más amplia cuando llegamos al santuario de Dios y podemos mirar a la eternidad. Volviendo a Job, él está hablando desde una contemplación muy estrecha. Nosotros generalmente hacemos esto cuando estamos heridos, lesionados, sufriendo. Y así Job, él está observando a los malvados, como lo hizo el salmista, mirando su prosperidad, y está denigrando los argumentos de sus amigos. Lo que ellos dicen no es verdad. Las cosas que dicen no son ciertas. El hipócrita no es eliminado, el malvado no es desechado, no es el que sufre. Muy por el contrario, muchas veces son muy prósperos, de hecho. Parece que no tienen problemas ninguno. Esto es lo que Job señala al mostrar lo falaz de los argumentos que estos hombres están poniendo delante de él. Y Job comienza a mirar el camino ahora hacia atrás. Vamos al versículo 17 y dice, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Me pregunto si cuando David escribió el primer salmo, no estaría familiarizado con el libro de Job. Recuerda, estimado oyente, lo que él dijo acerca de la maldad en el Salmo 1, verso 4. Él dijo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Aquí Job dice esto, y parece que el salmista está tomando prestada esta frase de Job. Por eso digo, quizá David estaba probablemente familiarizado con este libro. El verso 19 de Job, capítulo 21, nos dice, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso.
¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Ahora, ¿por qué la diferencia? No lo sabemos. ¿Por qué es que algunos hombres mueren teniendo gran abundancia y otros mueren teniendo gran pobreza? Algunos mueren con dolor, otros son eliminados rápidamente. ¿Por qué suceden estas cosas? Eso es lo que nos preguntamos. En el verso 26 leemos, igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Y así continúa este relato hasta el versículo 34, donde él dice que Dios los juzgará, y eso es verdad. Pero no necesariamente ese juicio ocurre en esta vida. Ahora, ¿cómo pueden consolarme con esa clase de argumento cuando ellos realmente no son consistentes? Cuando ellos realmente no son lógicos. Así que ahora Elifaz toma el argumento y la misma antigua historia y acusa a Job de malvado, hace una serie de acusaciones, que por supuesto usted puede leer en este pasaje. De otra forma, podríamos decir que le está expresando Job, ¿piensas que le añades algo a Dios? ¿Hay algo para Dios si tú eres bueno? ¿Si te justificas a ti mismo? Dios no gana nada, pero culminando tenemos el versículo 5 del capítulo 22, donde le dice, por cierto, tu malicia es grande, tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Vemos cuántas acusaciones que hace contra Job, pero acusaciones que no pueden probar. Él está asumiendo que estas cosas son así, pero no tiene ninguna prueba para decir que Job hizo semejantes cosas. Job no le responde a ello inmediatamente, pero veremos en un par de capítulos cómo Job ha de responder a estas acusaciones que son hechas en su contra, cuando lleguemos, estimado oyente, al capítulo 30.